buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno, vamos a hablar acerca de la desaceleración económica, sus consecuencias y qué podemos hacer para superar este tramo de nuestra historia, con el ministro de Hacienda, Benigno López, y el expresidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos. El segundo bloque vamos a hablar con el licenciado Gustavo Volpe, presidente de FEPRINCO, y el presidente de IPS, don Armando Rodríguez, acerca de los desafíos que tiene la institución y para recibir explicaciones acerca de todos estos últimos temas que fueron apareciendo en los medios informativos. Y el último bloque, que está grabado, lo hicimos con un general retirado, el general Jorge Jerez, ex comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, ex agregado militar en nuestro país. Conoce perfectamente lo que es la FARC y conoce lo que es el EPP, pues fue uno de los negociadores de la liberación del senador Fidel Zavala cuando estuvo secuestrado. Con él vamos a hablar acerca de la seguridad, el EPP, lo que son las FARC en este momento, todo lo que es la cuestión de paz en Colombia. Imperdible realmente la charla con el general Jerez. Después de la pausa ya vamos a iniciar el diálogo, pero antes les invito a los señores presentes ya a degustar de Café Lavazza. Un reconocido café de alta gastronomía, permite al consumidor, a ustedes señores, degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. ¿Qué tal, ministro Benigno López? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Carly? Un saludo a la audiencia. Gracias por la invitación. Don Carlos Fernández Valdovinos, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a vos, a la teleaudiencia. Un placer siempre estar en tu programa y especialmente en compañía de un gran profesional y gran cerrista como Benigno López. Bueno, ya comenzamos. Bueno, les cuento que la última vez que estuvieron juntos recibí críticas muy positivas y mucha gente se prendió al debate entre ustedes dos, que resultó muy interesante, la gente consideró muy instructivo. Espero que hoy sea lo mismo, ¿no? Bueno, y comenzamos con usted. Usted hace 3 meses había manifestado por primera vez el tema y había alertado sobre la desaceleración que estábamos viviendo. Bueno, ¿cómo está hoy? ¿Se tomaron esa medida que usted había señalado que el gobierno tenía que dar un mando de timón? ¿Cree que se da o seguimos en la misma? Yo creo que avanzamos mucho en la cuestión de que el diagnóstico ahora para todo el mundo es el mismo, ¿verdad? En aquel entonces todavía existían algunas personas que tenían sus dudas, que pueden ser razonables o no, pero bueno, algunas personas interpretaban los datos de otra manera y creían de que realmente no existía nada, los últimos 3 meses habían sido buenos, decían, pero bueno, ahora creo que todos estamos de acuerdo en la coyuntura económica. Y principalmente estamos de acuerdo en muchos de los factores, ¿verdad? Porque escuché mucha gente del gobierno o de afuera hablando justamente de lo que aconteció a nivel global y regional. La cuestión de, por ejemplo, las peleas entre Estados Unidos y China, que afectan por la volatilidad que traen acá, la falta de recuperación en Brasil, en Argentina, la seca que afecta a la soja y que eso se complica aún más con la caída reciente que hubo en el precio de la soja. Entonces, en esa parte creo que todos estamos de acuerdo. Ahora lo que yo siempre digo es que, bueno, dado que ocurrió todo eso, nos quedamos sentados de brazos o tratamos de hacer algo, somos proactivos. Y ahí tengo que defender a mi gremio, ¿verdad?, de los economistas. Y se estudia mucho un poco qué hacen los países cuando vienen estos ciclos malos, que no es una cuestión del gobierno ni nada. Hay también recetas anticíclicas, como se dice. Claro, exactamente. Entonces uno trabaja en los días soleados y bueno, después usa las reservas que tienen esos días soleados en estos momentos que está un poco más nublado y que empieza a llover. Entonces esas son las cosas que ahora tenemos que discutir un poco. ¿Se hizo lo suficiente o no? ¿O qué tenemos que hacer de acá para adelante? Ahora, el presidente de la República llamó la atención por la baja ejecución. Sí. Justamente una de las medidas anticíclicas que no se contempla, al contrario, se habla de una fuerte reactivación económica a través de las obras públicas, por ejemplo, que
no fue lo suficiente en este primer semestre, ministro? Bueno, lo que llamó la atención del presidente es de que el esfuerzo tiene que ser el doble. En el sentido de que después compartimos básicamente el análisis de Carly, ¿verdad? Y lo hemos estado diciendo las últimas semanas, los últimos meses también, de que estamos golpeados por cuestiones externas y que el desafío o salir hacia adelante depende ya de nosotros mismos y no vamos más a tener los ciclos que tuvimos antes. No vamos más a tener los precios altos, no vamos a tener más el viento a favor que se tuvo, sino que depende exclusivamente de nosotros, de lo que hagamos y lo que convengamos como sociedad para enfrentar no solamente la coyuntura, sino los próximos 20 años. En ese sentido, desde el Ministerio del Equipo Económico hemos puesto a disposición los recursos para que las empresas hagan, las entidades hagan la ejecución presupuestaria, y lo que el presidente había dicho que no era suficiente comparar este primer trimestre con el trimestre anterior, porque si bien están mismos parecidos en los números, acá lo que necesitamos es el doble para poder dar el impulso que necesita la economía, para dar un cambio de señales sobre todo y dar un cambio de expectativa en el sentido de que este golpe va a pasar y que probablemente nos recuperemos hacia el segundo semestre, fin del año, el año que viene, y encontremos otra vez el ritmo de crecimiento que corresponde. También en ese sentido, hace poco el Banco Central sacó algunas medidas de política financiera que permiten la reestructuración de deudas del sector agropecuario. Tanto la ganadería como la agricultura fueron golpeadas por estas cuestiones que estaba hablando Carlos con respecto a la cuestión climática y con respecto sobre todo a la baja del precio de las commodities, que va a permitir seguramente que arreglen sus cuentas en el sentido, en la medida que pueda, porque hay que recordar que esto viene un golpe casi seguido. En 2015 hubo algo parecido, las empresas están un poco endeudadas y también hay que buscarle del Estado la forma de darle tranquilidad en que sus procesos de reestructuración de deuda van a ser suficientes. Y estamos también la semana que viene sacando algunas medidas adicionales en ese aspecto. ¿Qué tipo de medidas? Y estamos trabajando, nosotros la semana que viene vamos a informar que estamos trabajando para darle más tranquilidad y más holgura al sector agropecuario en cuanto a plazos y tasas de reestructuración que pueden ser eficientes y le pueden dar una tranquilidad en los próximos 5 a 7 años. Estamos discutiendo todavía los detalles dentro del equipo económico, y también el Banco Central de alguna manera estuvo bajando las tasas. Y a mí no me gusta mucho meterme en lo que hace el Banco Central, pero sí estuvo bajando las tasas, acompañando también una política más expansiva, ¿verdad? ¿Son suficientes o hay otros aspectos que para contemplar? A mí, yo que no, ustedes son los entendidos en la materia, pero en estas circunstancias no hay que apretar el cinturón para evitar gastos innecesarios, por ejemplo. No hay que apretar el cinturón para evitar más casos de corrupción, por ejemplo, que hacen que se dilapiden muchos recursos. La gente quiere ver, yo no soy experto, pero la gente quiere ver ese tipo de señales de parte de su gobierno que dice, bueno, estamos en época de vacas flacas y las vacas flacas hacen sufrir a todos, no solamente a un sector, y la gente del gobierno y los políticos siguen viviendo como días grandes, ¿no? Claro. ¿Qué medidas más se puede y tiene la gente razón en pensar así? Mira, yo creo que es un muy buen comienzo todo lo que está diciendo el ministro, coincidimos con eso. Un par de cuestiones más. Me parece muy bien que el presidente de la República exija el doble de lo que fue el año pasado en este mismo periodo, porque el año pasado en este periodo la economía estaba creciendo alrededor del 6% en términos interanuales, ¿verdad? Y ahora tenemos creciendo aproximadamente un 1% en términos interanuales. Sí. 1,4. ¿Tanto así afecta toda la cuestión cíclica regional? Sí, es que es mucho. Pega a muchos lugares, te pega toda te pega toda la agricultura, te pega toda la cuestión de generación de energía, te pega Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y demás. Entonces, hay un problema mucho mayor, o sea, un problema que se generó y que es bastante mayor a lo que esperábamos, por lo menos yo que esperaba en diciembre. Entonces necesitas hacer el doble o el triple de esfuerzo con relación al año pasado, que era un año que estábamos bastante bien. La cuestión de las medidas son atenuantes. Es imposible que uno sea inmune a lo que ocurre afuera, pero tenemos que usar nuestras medidas contracíclicas de la mejor manera posible. Por eso es que hay espacio. Se construyó un espacio fiscal, un espacio monetario que te deja bajar las tasas, un espacio fiscal que te deja gastar más en gasto de capital. Y lo que mencionaste es algo muy cierto, ¿verdad? Puedo complementar después con algo más que estoy seguro van a quitar ellos la semana que viene. La cuestión de gastos
no necesarios gastos corrientes, y es exactamente lo que había ocurrido en el año 2015, que es una situación similar. Si uno, ayer estaba mirando justamente los números del año ya 2016, ¿verdad? Porque te pega el 2015 y tenés un presupuesto ese 2015, y el 2016 es realmente en el cual vos empezás a trabajar porque tenés un nuevo presupuesto. Y ahí hay decrecimiento de los gastos corrientes de ese año 2016, porque eso abrió espacio para que los gastos de capital sean mucho mayores, y esa fue una muy buena política contracíclica. Coincido con lo que vos decís. Yo creo que es importante ahora atajar lo máximo posible la parte de gasto corriente y darle todo el espacio posible a la ejecución de gastos de capital. Nosotros vamos a presentar luego un presupuesto diferente para el año que viene, el presupuesto por resultados, donde va a contemplar una serie de medidas más rígida en cuanto justamente al gasto rígido y más espacio para la inversión o el gasto en capital, ¿verdad? Estamos trabajando en eso, de tal manera de que esto se complemente. Nosotros creemos que tenemos que mirar con mucha atención el año que viene para ver qué medidas adicionales tenemos que tomar ya a nivel de la preparación del presupuesto y permitir que esto vaya pasando, atemperándose y se vaya encontrando el carril de un crecimiento de alguna manera sostenible y predecible en el tiempo, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos del Ministerio de Hacienda que, como te dije, depende de nosotros todo lo que vamos a hacer en adelante, de que son fundamentales las reformas de las que estamos hablando y de las que vamos a seguir hablando, y lamentablemente siempre me dicen que tengo que empezar a hablar de alguna otra cosa que no sea reforma, porque eso le da demasiado mal humor a la gente. Pero peor es no hacerlo, ¿verdad? Peor es no hacerlo, pero no alertar y no tomar esas medidas importantes que van a dar un paso en la recuperación del potencial de crecimiento, en crecer un poco más, en hacer políticas más sostenibles en cuanto a inversión en infraestructura, a capital humano, educación, salud y la reducción de la brecha en tecnología. A eso estamos abocados, y seguir haciendo algunos, porque aunque no parezca, se hizo mucho, no solo en el presupuesto anterior, en los presupuestos de los años anteriores, sino en esto de ir recortando, y se ha recortado bastante de todos los gastos considerados de alguna manera superfluos o de alguna manera se han redireccionado, ¿verdad? Este presupuesto, y justamente tuvimos casi 5 horas en el Congreso debatiendo el proceso de simplificación tributaria. Ya habíamos comunicado que el presupuesto de este año fue redireccionado 80 millones de dólares de gastos ya que se consideran que tenían que irse redireccionados a otro lado, y en el gobierno anterior en 5 años se recortaron casi 160, 170 millones de dólares, que son dinero que se reinvierten en inversiones, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a seguir haciendo. Nosotros creemos que tenemos todavía espacio en la cuestión del gasto. Tenemos espacio para seguir mejorando y para seguir siendo más eficientes, pero es un proceso y depende del ejercicio simultáneo, coordinado del poder público a través de los 3 poderes del Estado. Un solo poder no es suficiente, sino que tenemos que tener políticas coordinadas de ir tomando las medidas que permitan ir modificando también la percepción de la gente en cuanto a la calidad de los servicios públicos que recibe, ¿verdad? Ahora, le pregunto a los dos, pero usted conteste primero. Diversos sectores económicos, la mayoría de los sectores empresariales están disconformes con la presentación ahora del proyecto de reforma, y algunos medios de comunicación también editorializaron en ese sentido, señalando que no era conveniente, que no era el momento más oportuno. ¿Usted coincide con esa visión? Mira, de que no es el momento de la presentación de una reforma tributaria. En economía, por lo menos, mi visión es que hay que tomar siempre en cuenta 2 cosas, lo que llamamos la parte estructural y la parte de ciclo. No tenemos que descuidar ninguno de los dos, porque, digamos, nos concentramos solamente en el ciclo te pasa, el ciclo en 1 año, 1 año y medio, 2 años pasa, y bueno, ya se te fue todo el gobierno sin haber hecho nada en lo estructural. Entonces yo creo que hay que atacar ambos flancos, no podemos simplemente porque tenemos una desaceleración económica en este momento olvidarnos de las reformas necesarias, de las cuestiones, para no llamarle reforma como dice, porque a veces uno se cansa de hablar de tanta reforma, o de las cuestiones estructurales que tenemos que atacar, salud, educación, instituciones, todo eso son cosas muy importantes y que el gobierno tiene que tener su tiempo de dedicación hacia eso, y después atacar también el ciclo y viceversa. No podemos solamente concentrarnos en cuestiones estructurales y olvidarnos de que la economía ahora está creciendo a un ritmo de 1% en lugar de estar creciendo al 6% que necesitamos. Entonces ambas cosas yo creo que se pueden hacer al mismo tiempo, y bueno, la discusión va
de si hace falta en este momento o no y qué hay que poner en esa reforma tributaria, necesitamos 5, 6, 7 días. ¿Hace cuánto que está discutiendo el gobierno para esto y no nos ponemos de acuerdo? ¿Y usted cómo toma esas críticas? ¿Tienen razón o no tienen razón? Yo no comparto las críticas de haber estado de acuerdo nosotros con las críticas, tal vez lo hubiéramos pospuesto, ¿verdad? Pero coincido con Carly en eso de que son dos temas que tienen que ser atendidos sin olvidarse uno del otro. Y yo quisiera saber cuándo sería el momento adecuado para hablar de una reforma. Esta no es una reforma tributaria en sí. Este es un proceso de simplificación del sistema que va a permitir mayor fortaleza para hacer todo lo que la gente reclama en la lucha contra la informalidad, y el contrabando le va a dar más medidas, más poderes, más facultades, y van a tener disposiciones más claras las autoridades tributarias. Y no se va a aplicar hoy, no va a tener efecto mañana. Esto va a aplicarse recién con suerte para el presupuesto 2021, cuando esté vigente toda la ley, todo el sistema que tiene que adaptarse la Subsecretaría de Tributación para poner en marcha lo que se va a ir cambiando, porque tiene cambios importantes en cuanto a varios impuestos que se van modificando en la forma de su liquidación y en su concepción. Entonces yo creo que desde el Poder Ejecutivo hicimos un trabajo con la sociedad civil importante. Creemos que este proceso de simplificación va a traer mayor previsibilidad a la economía, va a traer un mayor y un mejor pacto social para un desarrollo más sostenible inclusive en el tiempo. Se va haciendo la matriz tributaria más equitativa, ¿verdad? No afecta a los menores, a los que menos ganan, sino de alguna manera afecta a los que más ganan, que es lo que dice la Constitución. Y va a tener su debate parlamentario, que empezó hoy, y seguramente en algún momento tendremos una ley aprobada que va a tener su efecto importante en la economía. Y por otro lado tenemos que seguir trabajando en el ciclo y tratar de ir revirtiendo o atemperando estos problemas que nos vienen básicamente de cuestiones exógenas, ¿verdad? Y hablando el mundo, la región, el clima. Hablando del Congreso, ¿ayuda el Congreso o el Congreso es fuente de mal gasto de los recursos? Les digo, tengo que pasar un dato y quisiera, ustedes que manejan los datos, los números, me confirmen si es cierto o no. Me dicen que 2.700 millones de dólares fueron aprobados por el Congreso en 5 años de mandato del señor Cartes. Y en 9 meses ya aprobó 1.622 millones de dólares. ¿Es cierta esa cifra o no es cierta esa cifra? ¿En qué sentido? ¿2.700 de qué? En total. En total, claro. En total, entre bonos y multilaterales. Y 1.600. Para endeudamiento. Sí, probablemente. Probablemente Claro, sí puede porque ser. en la época del presidente Carter fueron básicamente 500 millones por año. Son 2.000 millones ya ahí solamente de bonos soberanos, y después seguramente hubieron una buena cantidad de proyectos aprobados con multilaterales. Pero es normal ese Es normal. Yo creo que entendiendo una política de endeudamiento, yo miraría más como una política de inversión, ¿verdad? Claro. ¿Cómo vamos a hacer las inversiones que tenemos que hacer? ¿Verdad? Porque nosotros tenemos una regla de oro que se metió ¿Cómo en van a apurar el Ministerio de Obras Públicas para que acelere lo que no se aceleró, por ejemplo? Esa es otra discusión, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener los recursos listos, razón por la cual nosotros adelantamos, hicimos una emisión muy rápida este año. Están los recursos. Los recursos de los bonos están. Los recursos de las multilaterales están todos, pero como son recursos de crédito multilaterales, tienen su proceso de desembolso. O sea, los recursos donde podrían haber algún problema son los propios de la desaceleración, que son fuente 10, que son los impuestos, que responde a una ecuación tributaria de una actividad económica menor, ¿verdad? Pero es cierto, yo creo que los números son ciertos, y yo creo que tuvimos mucho apoyo del Congreso para la aprobación de los proyectos de ley que permitirán desarrollar temas tan importantes como... Y entonces, ¿a qué se debe a qué se debe entonces esa desaceleración? Si el Congreso aprueba, tiene los recursos, ¿es la ejecución la que está fallando? No, espera, Tito, pero la desaceleración no se viene por la no ejecución. Hay un pero golpe muy importante. Claro, pero es un recurso importante para frenar esa para atenuar. Para atenuar. Y yo creo que se vaya atenuando en el tiempo, ¿verdad? También coincide con el primer año, un año donde la gente se va acomodando. ¿Te cuesta decir que no actuaron más eficientemente? Es difícil aceptar que se pudo ser más eficiente. No, y siempre se va a poder hacer mejor, ¿verdad? Yo creo que siempre uno puede hacer mejor su trabajo de lo que hizo el día de ayer. Pues yo no le quiero cargar la pila y la tinta a una cuestión
que es coyuntural y que vamos a ir viendo en el tiempo. Ahora, yo sigo creyendo que vamos a hacer una gestión eficiente, que en la medida que se vayan desenredando los procesos licitatorios, que también son complejos por la gran participación del oferente, ¿verdad? O sea, las licitaciones no dependen únicamente del convocante, del Estado, sino depende de quién participa, quién cuestiona, cómo cuestiona, dónde para. Y también tenemos un tema climático que nos hace que las obras avancen de la medida que tiene que avanzarse, ¿verdad? O sea, las explicaciones están. A pesar de eso, el presidente no está contento y exigió que se haga un mayor esfuerzo en esta situación coyuntural que estamos viviendo, Y ¿verdad? ahora que usted no está en el gobierno, ¿cómo ve la ejecución? ¿Cómo ve la gestión? No, una cuestión nomás, porque le hace la pregunta al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda lo que tiene que hacer es disponibilizar los recursos. La otra vez te dije, no es Mandrake, la Sí, M de cierto. Mandrake, sino Sí, del le defendió, ministro. cierto, Y le ahora le tengo que poner la S también de Superman, porque él no puede hacer todas las cosas. Él consigue los recursos y consiguió no solo de los bonos, también la parte del BID que se destrabó. Entonces son otros los y también malos gestores, 120 millones de Yacyretá. Entonces los fondos están ahora, no es una cuestión de fondo, inclusive la parte fiscal está muy bien, ni siquiera estamos cerca de lo que es el límite de la ley de responsabilidad fiscal, entonces ni siquiera eso es una traba. Ahora hay que ir a buscar la ejecución, esa parte es la que tenemos que ver. Y está muy bien la cuestión de la lluvia y demás, a veces nomás me parece un poco de ironía, y yo lo había escrito, ¿verdad? Sin tratar de insultarle a nadie, la cuestión de que es irónico de que se hable mucho de la lluvia en un mismo periodo en el cual la soja cae 20% porque hubo seca. Entonces, algunas cuestiones no me cierran ahí. Tampoco porque escuché en tu programa la cuestión de las muchas protestas que hay Sí. en la cuestión. Ahora, yo me pregunto, yo iría un poquito más allá, un paso más allá, ¿por qué hay tantas protestas? O sea, ¿por qué antes no había tantas protestas y por qué ahora hay tantas protestas? Entonces, hay que empezar a revisar un poco los procedimientos de tal manera de hacer algo ágil. Alguna información que yo tengo es de que había antes un pliego estándar y bueno, eso servía mucho para facilitar un poco todas las licitaciones que se hacían a nivel del MOPC. No sé si se está usando el mismo pliego estándar, se cambió o no, pero era un instrumento muy válido para que anteriormente al anterior ministro de Obras le digamos, pará, no podés gastar más porque si no nos rompemos la ley de responsabilidad fiscal. Y en cambio ahora tenemos que decir, a ver un poco, vamos a ejecutar, gastar un poco más. Entonces es un cambio un poco que se vio entre anteriormente lo que yo viví y lo que estoy escuchando ahora. Elegantemente está diciendo que no es eficiente la gestión. Es Yo creo- tiene una elegancia para decir las cosas. Yo creo de que es una opinión muy válida la que puedan tener ustedes con Antes que respecto a siga, esto. antes que ¿verdad? siga, te agrego algo más. Dani Durán, el ministro de Vivienda, dijo en una emisora que no hay suficientes desembolsos. Y que por eso las... Bueno, claro. Está equivocado el arquitecto Durán, ¿verdad? Lo que él se refirió es que los desembolsos que él tiene que le son más cómodos ejecutar son los del Fonavis, que juntamente son los fondos donde tenemos problemas porque viene de Fuente 10. Pero también tiene otros fondos, otras fuentes de financiamiento donde tiene una ejecución que no es del todo adecuada, ¿verdad? Estamos trabajando con él, somos del mismo equipo, ¿verdad? Del mismo gobierno. A la misma persona le debemos la confianza que nos pone en estos cargos, que al presidente de la República. Estamos trabajando juntos para traer de destrabar estas cuestiones que, como vos decís, pueden estar trancando. Hay un equipo trabajando en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Obras, en el Ministerio de Urbanismo, en la ANDE, para ver cómo podemos ayudar desde Hacienda, de la Unidad de Gestión, de la Secretaría Técnica de Planificación, para encauzar y acelerar la ejecución de los presupuestos, ¿verdad? Yo creo que eso se va a ir viendo en el tiempo y vamos a poder tener un programa ya dentro de unos meses para hablar de esos desafíos que se han sorteado de manera satisfactoria. Ojalá, yo creo que es importante. Una cuestión que mencionó el ministro y me parece fundamental es que esto requiere de un liderazgo fuerte y tiene que ir más allá inclusive de los ministros, tiene que estar el presidente de la República. Eso es algo que yo pienso de que en una situación como esta tiene que demostrar que el tema número uno en la agenda es la cuestión económica. Eso sería importante. Por eso me gustó mucho la cuestión que se hayan reunido con los ministros, de tal manera de evaluar un poco el grado de ejecución de cada uno de los ministerios. Ahora, eso tiene que hacerlo de manera constante. También sería importante la reunión con los diferentes gremios, porque hay una cuestión que yo resalté también en lo que había escrito, la cuestión del humor, la cuestión de las expectativas, la cuestión de la confianza. Por lo que yo hablo no está muy bien, entonces revertir esa confianza requiere de trabajo
requiere de trabajo en términos Claro, comunicacionales. de acercamiento. Y que sea el número uno el que haga esa política comunicacional un poco de qué se está haciendo, qué se va a hacer, escuchar un poco los reclamos, porque muchas veces en un puesto público uno tiene que escuchar y eso a veces es suficiente. A veces ¿Le parece no. que el presidente no está haciendo eso Me suficientemente? gustaría verle más reuniones, digamos, con los gremios. No estoy criticando, estoy simplemente sugiriendo un poco algo que yo creo que es válido de que él lidere en el sentido del diálogo con el sector privado, con los diferentes gremios. Yo creo que eso va a ser algo muy útil un poco. ¿Esa para cambiar sugerencia es aceptada? No sé si él habló al presidente, porque eso me dijo él hoy. ¿Verdad? El presidente me pidió que desde la semana que viene quiere reunirse con gremios de manera constante para fortalecer el proceso, porque él entiende que de esta situación de desaceleración vamos a salir juntos, sector público y sector privado. Y me pidió que organicemos varias reuniones y que estamos en la agenda haciendo las reuniones con gremios y sectores que pueden tener un impacto. No vamos a poder reunirnos con todos seguramente, pero vamos a hacer el 80-20, reunirnos con el 20% que maneja el 80% de las cuestiones y tratar de ir destrabando los problemas. Me hablaron también que hay temas de burocracia que habría que ir mejorando y el presidente está dispuesto a hacerlo. De hecho, me instruyó hoy que organice la agenda a partir de la semana que viene, que coincide con algunas medidas que también vamos a anunciar la semana que viene. Entonces, de esta manera de estar más cerca. Una no puede adelantar. No quiero hablar todavía. Una no va a adelantar. Eso es lo que me asesoraron, tienen que nos digan porque me van a preguntar cuáles son. Pero el lunes van a conocer todas, ¿verdad? Son todas para tratar de aliviar la cuestión financiera de las empresas y proyectos que puedan permitir mayor agilidad en la ejecución de obras. Sí, en la parte financiera yo creo que va a ser clave. Principalmente en la parte, yo por lo menos me fijo mucho porque estoy hablando con gente del sector sojero. O sea, ahí es un problema, digamos, de que con la caída de los precios tienen poco margen para hacer el pago de las cuotas que tienen, porque los préstamos están a muy corto plazo. Si uno extiende los plazos, entonces el pago de la cuota es mucho menor y entonces con los precios menores se puede llevar a cabo adelante. Estoy seguro de que algo de eso tiene en la cabeza el ministro. ¿Un financiamiento para el sector sojero? Yo creo a que largo plazo. Financiamiento, sí. Estamos trabajando en eso, estamos viendo el financiamiento, el fondeo, o sea, las medidas vamos a anunciar responsablemente cuando tengamos cerrado, porque no podemos decir vamos a hacer algo y después tenemos trancado por el camino tampoco. Claro. Vamos a generar una expectativa buena que vamos a matar porque no vamos a ejecutar a tiempo. Entonces vamos a anunciar la medida con el plan y con el plan de acción. Una cosa le quiero preguntar, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero está en el tema diario. Usted fue presidente del IPS. Sí. Usted le sancionó a la empresa, ¿no? De seguridad. No, ¿Le multó? Sí, le multamos. Casi 1.000 millones de guaraníes. Sí. ¿Verdad? Y después Por incumplimiento de contrato. Sí. ¿Y pagaron ellos los casi 1.000 millones? Se discutió judicialmente, se cuestionó, hubo una demanda, se tuvo que llegar a un arreglo. Fue un problema, pero sí hicimos la multa cuando creímos que había un problema. Y yo quiero decirte, ya que tocaste el tema, que te voy a adelantar ya dos temas que son siempre conflictivos en IPS, que le puede preguntar Armando cuando entre después. Siempre es seguridad y limpieza. Es un tema que yo creo que hay que incorporar, yo por eso estuve hablando con él recién, va a incorporar la tecnología, que va a ser fundamental para determinar, no es solo el monto el problema de la licitación, porque tiene 120 predios que tiene que cuidar, sino asegurar que pagas por la cantidad de policías o de gente que hace limpieza, que es la que vos pagás, es la que se va. Pero entonces la tecnología que están queriendo incorporar, yo creo que va a ser fundamental para que se pueda tener un control adecuado de estos contratos. Los contratos son contratos que son complejos, que abarcan a todo el país y probablemente tal vez tengan que buscar hacerlo por lotes y hacer de una manera que haya más competencia de mayores o de mayor oferente. Independientemente de esta empresa, sí. ¿Cómo es? Yo recuerdo un caso de la Cancillería, un problema similar, donde por incumplimiento de contrato y la Cancillería sienta una posición, la empresa ya no vuelve a ser contratada, es suspendida por 2 años. Sí, pero eso tiene que venir la sanción de contrataciones públicas. De contrataciones públicas. Sí, entonces, ¿se le avisó a contrataciones públicas esa sanción? En el proceso se llegó a un acuerdo con la empresa. Y yo creo que pagaron también la multa. O reconocieron, no recuerdo bien cómo fue que se cerró, pero sí hubo una multa nuestra que me generó bastante problema en su momento. Perfecto, ministro. Gracias por venir. Por favor. Gracias, Carly, también por venir. Por favor. Gracias y espero que cuando les convoque, por favor, estén, porque realmente es placentero charlar con dos personas entendidas, que pueden tener puntos dispares, pero también tienen muchas coincidencias, son técnicos
y explican sencillamente cosas que para muchos es difícil de entender. Gracias, Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto compartir con A la vuelta con de la Carly, pausa que se va a está estar... volviendo olimpista, me enteré. Está por ser socio del Olimpia. Yo creo que sí. Sí, exactamente. En instantes, Quiero una copa, Armando Rodríguez, presidente del IPS, y Gustavo Volpe, presidente de FEPRINCO, acá en nuestra mesa. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovechar las increíbles ofertas en lavarropas y secarropas. Hasta 40% de descuento en todas las marcas. Escucha esto. Lavarropas LG de 9 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Ahora oferta 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Y gana una fabulosa Toyota Hilux Full Equipo 2019 0 kilómetro. Además con 39 millones de guaraníes en efectivo. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en el péndulo. ¿Qué tal, don Gustavo Volpe, presidente de FEPRINCO, de la UIP, de cuántos más? Y hasta ahí Está nomás. lleno de títulos usted, ¿eh? Hasta ahí nomás. Sí, como limpia, Sí, lógico. está muy bien. Sí, así es. Ya está. ¿Qué tal, don Armando Rodríguez, presidente de IPS? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos, gracias por la invitación, un gusto saludarte, y al presidente también de FEPRINCO, un gusto porque siempre estamos compartiendo algunas actividades Así es, hermano. institucionales. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, le quiero consultar algo. Usted como parte de la propiedad del IPS, porque todos tenemos parte de la propiedad del IPS, Así es. ¿verdad? Pero ustedes los industriales también. ¿Qué piensa de todo esto que saltó a la luz pública, este tema del contrato de seguridad? ¿Qué piensa que ocurre en IPS? Bueno, en primer término, yo lo que yo sé, lo sé por los periódicos y también porque tuve oportunidad de hablar con nuestro representante de la FEPRINCO en ¿Quién el es el Consejo. representante del FEPRINCO en el Consejo? Se llama Doldán, es Miguel Doldán. Miguel Doldán, que es un ganadero, ¿verdad? Y que está ocupando hoy la representación de FEPRINCO. Y me estuvo explicando él todo el proceso, que inclusive él es muy nuevo, no tiene ninguna experiencia en el sector público. Entonces él estuvo investigando y él dice que solicita una prórroga para entender bien, pero no se podía dar la prórroga porque vence muy pronto el contrato vigente. Entonces él dijo, me van a perdonar, pero yo entonces me voy a abstener. O sea, todo eso de ponerle en la tapa de un periódico lo queman absolutamente Sí. en forma completamente indebida, porque para que la gente entienda, desde el momento que él se abstiene, no tienen absolutamente nada que ver en este tema, ¿verdad? Y después podemos, o sea, era importante que yo haga esta aclaración porque fue público. Y el anterior fue Luis Fleitas. El anterior fue Luis ¿Y Fleitas. Luis habló con usted, le explicó algo del proceso? Sí, él estuvo comentándome esta mañana, justamente por el programa del FDM2, que digamos, hicimos un informe de gestión esta mañana. Yo estuve comentando con él, estuvimos haciendo un pimponeo, y él me comentó de que es un tema bastante complicado porque la seguridad dentro del IPS no es igual a cualquier otra. Son demasiados lugares que hay que cubrir. Aparte, tiene el parque sanitario que tiene miles de millones de guaraníes en depósito. Por lo tanto, ahí no se puede contratar a cualquier persona que le ponen un arma y ya directamente se convierte en guardia, ¿verdad? Entonces me dijo él de que es un tema bastante complejo y que en definitiva también la resolución al problema también es complejo, porque hay
hay pocas empresas que pueden participar y que pueden cubrir todo lo que exige la licitación, ¿verdad? Sin emitir ningún juicio, ¿verdad? Me estuvo comentando de la complejidad de lo que significa. Perfecto, será complejo, pero llama la atención que una vez que salta esto a la opinión pública, rápidamente aparezcan las comparaciones con servicios de seguridad que se ofrecen, donde los costos son prácticamente con un tercio de diferencia en los costos. Entonces llama la atención eso. ¿Cómo fue? Cuando usted se enteró de que hay otra empresa que estuvimos hablando ayer en la radio, hoy también volvimos a hablar acerca de esa diferencia de precios, ¿qué piensa usted de este contrato? Bueno, en primer lugar, así como dice el señor Golpe, es un tema complejo porque no solamente incluye, para graficar nomás rápidamente, la persona física que está dentro del predio del IPS o en el establecimiento del IPS cuidando los bienes y recursos, sino también en este llamado nosotros incorporamos la mejora en todo lo que sea sistema de cámaras y monitoreo, y le agregamos un elemento que ya el ministro de Hacienda justo comentó antes de que yo entre, de que es que una idea ya que veníamos elaborando hace tanto tiempo de tener un control de ronda, le llamamos nosotros. Es un dispositivo de GPS para saber cuántos guardias efectivamente se presentan en sus lugares de trabajo para que vos puedas pagar, porque siempre la discusión es de que de 300 guardias, ¿cuántos se van? Porque hay connivencia, porque no se van todos los que tienen que ir. Claro. Ok, entonces eso se pone en el precio referencial. Yo investigué, Carlos, a partir de que vos me estuviste señalando eso y me fui y miré varios pliegos, 2 o 3, de otras instituciones, y efectivamente hay diferencia con el nuestro, porque en primer lugar, una de las instituciones que revisé solo tiene guardia diurno, que es 3.169.000 guaraníes. Sí. Este diurno y nocturno, primera diferencia. Pero hay otras que tienen diurno y nocturno y cuesta 6 millones. Y bueno, y voy a ir desagregando y llegué a la conclusión, yo al menos desde mi punto de vista. Ahora, se le agrega un tema relacionado a este control de rondas que le llamo, que es un dispositivo por persona que orilla cerca de 600.000, está cotizado en el precio referencial, que nosotros pretendemos de que se tenga, entonces tiene que considerar para que se tenga que comprar. La empresa que cotice el servicio tiene que comprar el control de rondas, ¿verdad? Pero ustedes se dan cuenta, hay una cuestión, no sé, de lógica. Si uno contrata a una empresa, uno contrata con confianza y con la seguridad que va a cumplir bien. Y es sencillo. Si se descubre que no cumple a cabalidad, que incumple el contrato, que los guardias no llegan a tiempo, y no se les contrata más. Pero otra vez, que el IPS se tenga que munir de dispositivos que permitan controlar si el guardia está cumpliendo su trabajo, cuando su obligación es cumplir su trabajo, ya es demasiado. No tiene lógica. No tiene lógica, pero para solucionar este problema hay que adecuar la ley de contrataciones públicas, que tiene muchas lagunas y que nosotros justamente estamos haciendo un trabajo para tratar de corregir los errores que tiene. Desde luego que nosotros lo hacemos desde el punto de vista de que el Estado es un gran jugador dentro de la economía, es un gran comprador, y nosotros, de acuerdo a la ley... Es el principal comprador. Es el principal comprador, y de acuerdo a la ley que le da ventaja a la industria nacional con un 20% en cualquier licitación nacional, y ese es otro problema, porque las internacionales solamente el 10%. Pero independientemente a eso, hay una serie de baches que hacen de que de repente ocurra lo que estás diciendo. Si una empresa incumplió y tiene un procedimiento que definitivamente no se dice, bueno, listo, hasta aquí llegó, claro, y de aquí en adelante tiene 5, 3 o no sé cuánto tiempo de no poder cotizar. Así mismo. ¿Verdad? Pero como son contratos tan grandes, Carlos, también existen las posibilidades de que para poder entrar a una licitación así tan grande se haga a través de otra empresa o se cree otra empresa. Por lo tanto... Siendo los mismos dueños, los mismos propietarios. ¿Sí? En este país ocurre cualquier cosa. En este país, donde el impuesto a la renta de las empresas y el impuesto a la renta personal es del 10%, y que haya gente, empresarios, que eluden y que evaden esos impuestos, y bueno, eso ya te da la pauta de cómo se mueve. Claro, eso es porque también el sistema de control del Estado es insuficiente, es muy permeable, sí, y es muy corrupta. Así mismo es.
Así ¿verdad? mismo. Es así, porque yo sinceramente, discúlpenme, pero yo no puedo entender cómo el IPS acepta seguir contratando a empresas, no solamente, no estamos hablando de con cualquiera que incumple un contrato. ¿Verdad? El IPS debe decir, bueno, señores, la próxima vez no le vamos a contratar. Si ustedes son los dueños del IPS y ustedes son, es decir, representan a los dueños del IPS en el Consejo y por lo tanto ustedes son los que deben decidir. No puede venir contrataciones a decirle a quién ustedes contratar, por ejemplo. Carlos, Que es lo que entienden muchos de los consejeros del IPS de que sucede. No. Nosotros somos quienes decidimos la contratación y nosotros adjudicamos. Contratación lo que hace es una verificación de todo el proceso y valida Totalmente, el proceso. Nosotros claro, elegimos pero hablando la con empresa. el representante obrero, dice totalmente lo contrario. Bueno, ahí, Carlos, también no es tan sencilla la resolución porque si llevamos a un ejemplo extremo que podemos hacer, no es fácil desbaratar un contrato de millones de dólares donde hay o está en juego ciertas situaciones que puedan hacer que el servicio se deteriore, que no se cumpla, y puedo yo llevar el ejemplo a los medicamentos. Nosotros tenemos permanentemente, Carlos, también dificultades cuando adjudicamos medicamentos porque los lotes son bastante importantes, requiere la empresa tiempo para su producción o importación y muchas veces no tienen la capacidad o no funcionaron bien, diremos, los engranajes de los procesos de producción y nos entregan los medicamentos. Si no tienen capacidad y se presentan, Carlos, y se los retrasa. que le permitieron que participen, entonces se equivocan. No, pero primeramente son empresas de alto porte financiero y espalda económica y productiva que por algún proceso se pueden retrasar. Por ello no podemos invalidar y no permitir ya que se presente una licitación porque sencillamente nos quedamos sin un medicamento. En el IPS nosotros tenemos 6 procesos de licitación que hicimos hasta ahora. ¿Sabe cuánto ahorramos en esos 6 procesos? 170.000 millones de guaraníes porque hubo competencia. ¿Verdad? Para mí la clave de este proceso de seguridad es la competencia que va a hacer que bajen los precios. Salvo que todos se pongan de acuerdo con la fijación de precios, que también ocurre. Que también puede ser, pero fíjate, nosotros construimos una unidad sanitaria para Cazapá y logramos una diferencia de precios a favor de IPS de 2.000 millones de guaraníes en el referencial. Entonces eso hace de que también se tenga una gestión y en ese sentido yo quiero dejar muy claro, Carlos, que nosotros no tenemos ningún compromiso, ninguna relación con ninguna empresa, ninguna persona, ningún político, nada. Por eso justamente, aunque me puedan decir, bueno, pero tarde reaccionaste, paramos la licitación y vamos a abrir la licitación. A ver, usted ayer me había dicho que ya era casi imposible, que estaba todo en orden, básicamente, hasta que después, 2 o 3 horas después, el presidente le dijo, vamos a suspender. Se podía suspender. Es cierto, claro que se podía suspender. Nosotros ahora tenemos un riesgo, nosotros, Carlos, ahora. No es riesgo, porque parece que se dramatiza demasiado. Pero nosotros nos vence el contrato el 10 de junio. ¿Verdad? Y yo me tengo que reunir con el ministro del Interior, hablar con el comandante de la policía, probablemente sí me pueden recibir, para ver la forma de articular, porque así como estábamos señalando, nosotros pagamos cerca de 200.000 millones de guaraníes por mes a jubilados, ¿verdad? Y una cuarta parte se paga en caja. Ahí, en el establecimiento IPS, recaudamos cerca de 100 millones de guaraníes por mes en las oficinas de aporte obrero y una tercera parte o cuarta parte también de vuelta se hace en efectivo en las ventanillas y no se usa la red de pago. Entonces, nosotros manejamos valores importantes, como también señalamos, tenemos equipos y también tenemos, diríamos, instrumentales y medicamentos que probablemente en una cajita de 10 comprimidos, estemos hablando de 100, 200 millones de guaraníes. O sea, hay situaciones muy críticas que se presentan en la administración de IPS porque son mundos muy complejos, el financiero, en la prestación de los servicios, donde hay que considerar todas las variantes y estoy de acuerdo contigo en el concepto, Carlos, pero en la realidad no es fácil dejar de tener un servicio y ya se viene una discusión ahora, ¿qué va a ser la próxima? Y ya adelanto, ¿qué va a ser el tema de limpieza? Porque tenemos nuevos establecimientos. Y después de esterilizaciones también. Y esterilizaciones. Están hablando de que también parece que denuncian que hay un negociado. Y ahí se habla de esterilización, pero las personas que señalan ni siquiera entienden el concepto, porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es pagar por un servicio de esterilización de paquetes quirúrgicos, ¿sí? En un contrato a 10 años, o sea, 600.000 millones de guaraníes va a ser diluido en 10 años, con 25.000 cirugías más o menos por año, ¿verdad? ¿Y qué significa? Que vamos a recibir... ¿Vamos a recibir qué cosa, Carlos? Vamos a recibir el paquete quirúrgico esterilizado, el instrumental tiene que poner la empresa, el equipo y las personas tienen que poner la empresa, o sea que IPS no va a comprar instrumental, ni ropa quirúrgica, ni persona, ¿verdad? Lo que nos va a garantizar que estén
los, diríamos, los instrumentales en orden a la hora de realizar la cirugía, porque lo que pretendemos es que Ingavi sea un centro de especialidades quirúrgicas que resuelva esa cirugía de un mes, de 2 meses, cuando nos rompemos la rodilla y hay que esperar y le pasa al presidente lo que seguro que reclama su gremio de que un asegurado que está con el menisco roto no puede trabajar y la cola de espera tiene 2 meses. Eso queremos resolver, pero eso no se resuelve solo con el hospital, así como está. Hay que meterle servicio, hay que meterle tecnología. Otra discusión que seguro se va a indicar la próxima semana, te adelanto, es el de imágenes. IPS tiene cerca de 16.000 equipos en toda su red, desde menor porte hasta los demás gran porte. Un tomógrafo, un mamógrafo que se quema, representa que tuviste que haber hecho toda la licitación y el servicio, el proveedor tuvo que tener el tubo del tomógrafo listo para que te instale. Un tubo de un tomógrafo cuesta $80.000. Si la empresa no es la más eficiente en el servicio de postventa, te voy a importar el tubo, te dice. Ahí ya se te fue un mes y están esperando. La gente no puede esperar. Y nosotros queremos ahora, y esa discusión se va a venir, por eso adelanto, nosotros queremos pagar por servicio. Le damos las instalaciones del Hospital Ingavi, el oferente ofrece el tomógrafo, el mamógrafo, que tiene que funcionar, y tiene que funcionar 24 horas, 7 días, y con su personal, y nosotros vamos a pagar por estudios realizados. ¿Verdad? Pero reitero, se va a venir la discusión y ya tienen que salir a explicar, ¿verdad? Porque Porque es cierto que esta licitación de imágenes ya lleva 3 años. no, esa se diseñó hace 1 año y medio más o ¿Un año y menos. medio? Sí. Cuando... 1 año y medio. Sí, así más o Sí, menos. bueno, Sí. justamente lo que yo mencionaba es que en el sector público las cosas se mueven muy lentamente. Más lenta que la carrera. Sí. Y realmente una institución tan importante para la vida económica del Paraguay como es el IPS, creo que tendría que tener una velocidad diferente para este tipo de cosas, porque el padecimiento de la gente, como decía el presidente, y bueno, ¿y cuándo te van a atender? Y me van a atender dentro de 2 meses. ¿Y por qué? Te morís. Y te morís. Entonces, si tenés enfermedades graves, ya te morís. a mí me parece muy bien lo que está haciendo el IPS actualmente, en que está descentralizando las atenciones. Y a raíz de eso también le quiero hacer una pregunta aquí, mirándole a los ojos al presidente. Nosotros estuvimos el mes antepasado en Villarrica, en el Guairá, y ahí también hay la construcción de un hospital para IPS que lleva varios años dilatándose y que en razón de que el presidente estuvo ahí en la asamblea justamente de la filial de la Unión Industrial Paraguaya, había comentado de que por problemas de oposición en el desarrollo de la licitación, eso estaba trabado. Y entonces justamente le habíamos solicitado su atención especial para tratar de destrabar y de que ese hospital... Y bueno, eso es lo que le estoy preguntando. Yo tuve una reunión con el director de Contrataciones Públicas el día lunes, ¿verdad? Hace 2 días atrás, porque conversé con él y nos sentamos a hablar y le pedí que le dé una atención preferencial, porque entiendo también que Contrataciones Públicas tiene cientos o miles de procesos que tiene que revisar, y me prometió que esta semana él saca la resolución destrabando el proceso, porque yo le decía, nosotros necesitamos que nos diga, ¿seguimos con el proceso o tenemos que reevaluar? Porque el proceso que señala el presidente de la FEPRINCO efectivamente es un hospital que estamos en un modelo de 2 sobres. Primero oferta técnica y luego la oferta económica, ¿verdad? Hemos adjudicado la oferta técnica y hubo una protesta y ahí se trancó. Si nos valida el proceso, ¿verdad? Y si está bien lo que hizo IPS, ya nos vamos a abrir los sobres económicos e inmediatamente se adjudica porque es por el precio. El menor precio se adjudica, ya no se estudia la parte técnica porque ya pasó. Si nos dice, no, hicieron mal, tienen que reevaluar, nos vamos a tardar todavía un mes más o menos, presidente, pero si efectivamente sale esta resolución esta semana, yo soy el primero en comunicarte a ver si cuál es la vía, porque la más rápida sería ya que se valide el proceso, no es por ello de que deseemos eso, pero ya podríamos adjudicar la oferta económica al precio más barato. Un hospital de 45 camas, con 2 quirófanos, urgencia, adultos, niños, que vamos a construir en un predio que tiene IPS, que es un predio maravilloso, que está en la entrada de la ciudad de Villarrica, y realmente es una necesidad ya de hace tiempo de los pobladores. Cuando estuve ahí yo charlé con ellos, y así tenemos otro hospital en Cazapá, que ya empezó la construcción, en Pedro Juan Caballero y también en Santaní, que son hospitales que habían quedado lamentablemente por incumplimiento de contrato, lo que vos decías, se le demandó a la empresa, se rescindió el contrato, pues se trancó ahí durante 5 años, logramos sacar todo eso, hicimos una licitación, ahora se están construyendo nuevos establecimientos en esas ciudades del interior. En el tema de seguridad, ¿ya habló con los directivos de la empresa?
No, señor, ¿No se pusieron en contacto con usted? No, conmigo no, ¿Y ningún usted le contacto. comunicó que el presidente suspendió? No, nosotros vamos a hacer, diríamos, a sacar la resolución que ahora se está preparando y se le comunica formalmente la suspensión por nota, porque ellos se presentaron y nosotros tenemos por reglamentación de la de NSP, de la ley 2051, tenemos que comunicar formalmente a todas las empresas que se presentan, en este caso es una sola, ¿verdad? Si se le adjudicó, se le canceló el contrato y eso vamos a hacer ahora. ¿Cómo sigue el sector industrial, el sector empresarial del país? ¿Cómo sigue esta situación? ¿Cómo mira el tema IPS? Bueno, esto forma parte de un paquete mucho mayor, Carlos. Y estamos hablando de la contención del gasto público. Sí. Porque justamente esto forma parte de que el principal, como dijimos ya recién, el principal comprador del país, ¿verdad?, pueda comprar mejor, pueda comprar más rápido y sobre todo pueda comprar a mejor precio. Y entonces se habla de que uno de los componentes principales para la racionalización del gasto público son las compras públicas. Y se habla de que manejando mejor a través de una racionalización se pueden ahorrar casi 500 millones de dólares al año, ¿verdad? Entonces, esto también forma parte de ese proceso, si bien el IPS es una institución autárquica que tiene sus procedimientos, pero yo creo que dentro de ese paquete hay que incluir como para que uno de los principales compradores del Estado también es el IPS. Por lo tanto, hay que ponerle especial foco para tratar. Recién escuché que el expresidente del IPS decía tal vez hay que hacer paquetes más pequeños para que mayor cantidad de empresas puedan participar y que se establezca una competencia, porque obviamente si hay un solo oferente, normalmente se abusa con el precio, ¿verdad? Es lo que siempre ocurre. Recuerdo que en la época del presidente Evo Mossi había saltado a la luz pública el tema de los arreglos que tenían los consejeros para los depósitos de los fondos del IPS en los bancos, y que cada uno tenía una cantidad determinada de bancos financieras donde se depositaba la plata del IPS y recibían una comisión por eso. ¿Cómo es la situación ahora en ese tema? Ese es un tema buenísimo que señalás, Carlos, porque eso se resolvió, ¿verdad? Y favorablemente ya con la administración de Benigno López, el IPS adquiere una herramienta y paga, por supuesto, por esa herramienta un licenciamiento de 1 año, la misma que utiliza el Banco Central para la colocación de sus instrumentos de regulación monetaria. Entonces nosotros tenemos un calendario que este año también ya es público, porque hemos conversado con la Asociación de Bancos y publicamos la primera semana de enero todas las licitaciones que vamos a hacer de nuestros certificados de depósito de ahorro en el año. Se hacen 2 licitaciones por mes y participan todos los bancos que estén interesados a través de una subasta, en este caso pública, porque participan solo aquellos bancos que tienen el sistema que deben tener, porque son los que compran y venden letras de regulación, y nos cotizan por los valores que nosotros ofrecemos y el que se lleva la plata es el que paga la mejor tasa. Eso es transparente, es público y participan todos los bancos y pueden estar pujando. Es una subasta a la alta, le llamamos en este caso nosotros, porque buscamos el mejor precio. Bueno, me parece Desde luego que la tecnología, o sea, en todas las instituciones del Estado complicadas, y hablo por ejemplo de la aduana, ¿verdad? Metiendo la tecnología se puede sacar por arriba mucha corrupción, se pueden evitar muchos procesos. Y yo creo que en el IPS también, ¿verdad? Por lo tanto, creo que el país tiene que apostar a la tecnología. Totalmente. El MITIC, que es el que está trabajando en el gobierno electrónico, ¿verdad? Que de repente también tiene sus problemas porque existen trabas y palos a la rueda, pero en definitiva, si nosotros podemos introducir la tecnología, también se van a poder controlar mejor las cosas, se van a poder comprar mejor los insumos, se va a poder cobrar realmente lo que se tiene que cobrar en las aduanas, que es lo que todos queremos. Exacto. Bueno, ahí pero sí antes, me me permite porque se va a enojar conmigo si no le hago esta pregunta al licenciado Bullo. Sí. Hoy en el noticiero pasamos la información acerca del convenio con Itaipú para beneficiar a 40 microemprendedores en Paraguay. ¿Cómo es el tema? ¿En qué consiste? ¿Y cómo uno se presenta para acceder a...? Bueno, en primer término te quiero mencionar que ya esta es la segunda fase,
O sea, es el FDM2. El 2. Porque el 1 ya hizo con 20 empresas y te puedo decir que el éxito es rotundo. ¿Por qué el éxito es rotundo? En primer término, porque se le capacitó a las empresas, se le dotó de lo que les faltaba, inclusive en la parte financiera se les ha ayudado a comprar equipos o a comprar materias primas. 50 millones de guaraníes, ¿no? Exactamente. Entonces, eso hizo que las empresas aceleren su crecimiento. Y de esas 20, podemos decir que 12 empresas inclusive llegaron a exportar ya. Qué bueno. Sí. Y hoy, justamente en el acto que tuvimos en la UIP, tuvimos la oportunidad de, y voy a hacer una ¿cómo es que se dice? Una muletilla, Pandioca se llama, una empresa que ha desarrollado el sistema de hacer harina de mandioca y sus derivados. Y hizo un testimonio de lo que le resultó a él el hecho de haber sido favorecido. Bueno, eso es en la primera etapa. Y en la segunda etapa vamos a hacer 40 empresas, de las cuales van a ser 20 por año. ¿Por qué no son las 40 de entrada? Y porque hay cierta capacidad, digamos, para poder atenderle y para poder hacer bien el trabajo de todo el trabajo que se necesita para poder... ¿Dónde uno tiene que entrar para tratar de acceder a ese beneficio? Existe en la página web de la Unión Industrial Paraguaya, que es www.uip.org.py/FDM2. Entonces uno ingresa ahí y ahí te explican qué es lo que tenés que hacer para poder inscribirte. Y se te pide el plan de negocios, ¿verdad?, de lo que vos querés desarrollar. Y obviamente tiene algunos parámetros en cuanto a facturación. Exactamente. Y después eso entra en un proceso de evaluación, en un filtrado, para tratar de elegir los 40 mejores proyectos. En este caso se van a elegir 20 y el año que viene otros 20. Pero yo te puedo decir, Carlos, que siempre hay mucha volaterapia en los proyectos y en las cuestiones que se hacen. Pero en esto no hay volaterapia, porque acá se pudo medir cuál fue el resultado. Qué bueno. Y ahora vamos a volver a medir con mucha exigencia, porque en la medida en que esto salga bien, vamos a ir creciendo la cantidad de empresas. Qué bueno. Carlos. Felicitaciones por el hecho. Y señores, llegó el tiempo. Me gustaría seguir conversando sobre lo que pasó en IPS. Le comprometo a que en otra oportunidad tengamos una charla similar. Con mucho gusto, Carlos. Nada más así para dejar un poco unos temas que probablemente nos tenemos que sentar a hablar de aquí en adelante. IPS está teniendo en estos últimos años un crecimiento de la población que va envejeciendo y se jubila. Nosotros en el año 2008 teníamos 28.000 jubilados. Ahora tenemos 58.000. Y si esto crece en forma lineal, al cierre del año 2028 tendríamos cerca de 100.000 jubilados. Hoy, ¿cuánto pagamos a los jubilados en total? Cerca de 200.000 millones de guaraníes por mes. Y recaudamos 250.000 millones. Si llegamos a 100.000 jubilados y no aumentamos la recaudación, vamos a poner problemas. Y ahí es donde dice el presidente de la OIP, tecnología para mejorar los procesos de recaudación es lo único que nos va a ayudar, y también el apoyo del sector industrial que se una a esta cruzada, porque la seguridad social es un derecho que hay que entenderlo en su integridad, no solamente la urgencia, es también los reposos, es la jubilación y es todo el servicio que brinda IPS en ese sentido. Y después tenemos que trabajar. Tenemos que hablar en otro programa de esto, porque tengo otro invitado. Pero un segundito nomás. Un segundito. Tenemos que sacar la ley de los fondos jubilatorios, de la administración de los fondos jubilatorios. Entonces, la ley de pensiones. Entonces el IPS también podría sacarle más renta a su... Perfecto. Y serviría como una palanca para el desarrollo y el crecimiento de los nuevos asociados al IPS. Gracias, Gustavo, por venir. Gracias, don Armando, por estar presente. A la vuelta de la pausa vamos a escuchar el testimonio del general Jorge Jerez, ex comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. No se pierdan, es increíble. Está grabado, pero sigan en sintonía de Unicanal porque realmente es impresionante lo que cuenta este señor. A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovechá las increíbles ofertas en lavarropas y secarropas. Hasta 40% de descuento en todas las marcas. Escuchá esto.
Secarropas Whirlpool de 7 kilos carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 270.000 guaraníes. Ahora oferta 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Y gana una fabulosa Toyota Hilux Full Equipo 2019 0 kilómetro. Además con 39 millones de guaraníes en efectivo. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos en el último bloque del péndulo y en compañía de un amigo colombiano. Estuvo como agregado militar de la República de Colombia acá en Paraguay. Está de vuelta visitando a sus amigos y compañeros, el general Jorge Jerez. ¿Qué tal, general? Buenas noches, ¿cómo anda? Carlos, buenas noches. Un saludo muy especial y un agradecimiento por la invitación. Regresar a Asunción, a Paraguay, a recordar. Hace 10 años nos fuimos como agregado militar y regresamos a visitar a los amigos. Y bueno, qué más importante que poder pasar por este importante programa, El Péndulo, que es tan visto por todos los paraguayos. Bueno, general, usted estuvo en un momento muy particular de la historia paraguaya, durante el secuestro de Fidel Zavala, hoy senador de la Nación. Sé que estuvo por Brasil dando una charla para el diputado Bolsonaro, el hijo del presidente, contando cuál es la situación actual de Colombia, cómo es Colombia hoy y cómo está el proceso de paz que se firmó finalmente con las FARC. ¿Se terminaron las FARC? ¿Se terminaron los secuestros? ¿Se terminó el terrorismo? ¿Qué pasa hoy en Colombia? Bueno, la esperanza de los colombianos era que después de un proceso de paz que las fuerzas militares lograron llevar a la mesa de negociación a estos terroristas de las FARC, fuera un proceso de paz para el país y para el pueblo. Desafortunadamente, pues todos queremos la paz, inclusive nuestros soldados, los soldados que fuimos los que vivimos el terror de la guerra. Pero entonces cuando ya vemos que los cabecillas que enfrentamos son senadores y representantes a la Cámara, que tienen facilidades para moverse escoltados como cualquier hombre o mujer patriota colombiano que no ha cometido ningún error, que vemos que hay una justicia especial para la paz que se formó para juzgar a los militares, guerrilleros y personas terceras que tuvieron que ver con el conflicto, y vemos el juzgamiento de este terrorista Santrich, donde lo pidió en extradición a Estados Unidos y la JEP, la Justicia Especial para la Paz, no autorizó esa extradición. Vemos a otros cabecillas que se retiraron del proceso y están, al parecer, en Venezuela y no han sido retirados por la JEP para que la acción de la justicia caiga sobre ellos, como Márquez y el Paisa. Nos da una situación muy pensativa a nosotros como personas normales, común y corrientes en Colombia, en este proceso de paz. ¿Usted cree que no hubo justicia con los guerrilleros de la FARC? Es decir, muchos dejaron las armas, se integraron a la vida normal, por decirlo así, en Colombia. Son hoy parlamentarios sin haber estado ni siquiera media hora en una cárcel. Hay muchos que se reintegraron a la vida civil, iniciaron proyectos productivos y están trabajando. Otros, como estos cabecillas, que no pagaron un minuto de cárcel, directamente se les dieron las curules en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Representantes, sin que hubieran rendido cuentas a la justicia uno, y haber reparado a las víctimas de este conflicto donde ellos asesinaron, violaron, atacaron pueblos, se fueron contra el pueblo mismo. Y en esta forma, pues uno pensaría y pediría que hubiera una justicia equitativa para todos, que primero se pague la cárcel, se juzgue a esa persona y de ahí se le dé la oportunidad de ir a representar a un pueblo, a un municipio, a un departamento, pero con
la forma electoral como lo hacen todos en Colombia. ¿Pero llegó la paz a Colombia o no? De estos guerrilleros que se incorporaron a la vida normal, otros se cambiaron de brazalete al ELN y fortalecieron un ELN que estaba agonizante, y otros se pasaron a unas tales que le dicen disidencias de las FARC. Los que no fueron al proceso, claro, se pasaron a disidencias de la FARC, y hay áreas focalizadas donde hay presencia de estos terroristas. ¿Y qué hacen eso? ¿De qué viven eso? ¿Siguen viviendo del secuestro, del cultivo de coca? Siguen normal, igual como eran las FARC, narcotraficantes, controlan el cultivo, controlan los laboratorios, controlan la entrada de insumos sólidos y líquidos, y controlan los cristalizaderos, donde sacan el cristal de coca y lo exportan a otros países. Ellos tienen la facilidad de esa retaguardia estratégica que siempre tuvieron con Venezuela, y ahí pues aprovechan el que nosotros no podemos pasar la frontera, pasa las toneladas de coca y son exportadas a todo el mundo. ¿Y usted cree que es una jugada política la disidencia? ¿Es simplemente para tratar de mantenerse siempre en el comercio del narcotráfico, general? Las disidencias continuaron, estas FARC pasaron a ser disidencias, continuaron haciendo lo mismo, secuestrando, extorsionando, violando, reclutando niños, niñas y adolescentes. Toda esta situación ha sucedido alrededor de este proceso de paz. Uh-huh. Para todos, pues el proceso de paz, bienvenido, pero un proceso de paz equitativo, y que se dé lo que se dio con los grupos paramilitares que fueron expulsados hacia Estados Unidos, fueron los pidieron en extradición en Estados Unidos y fueron enviados, y en este momento están pagando cárcel. Entonces, en Estados Unidos. ¿Valió, de su óptica de soldado militar, valió la pena el proceso de paz? Si al final no termina la guerrilla. El paso de dar la paz a Colombia, el esfuerzo que se dio, fundamental, porque las fuerzas militares cumplieron su misión. Como lo dije, el comandante general 14 años antes nos dijo: tenemos que ganar la guerra, pero ganar la guerra no es dar de baja al último bandido, sino llevarlos a minimizar su capacidad de lucha y llevarlos a una mesa de negociación. 14 años después de haberlo dicho un comandante general de las fuerzas militares, se cumplió. Ya la parte política negoció ese proceso. Continúan las guerrillas ya focalizadas en diferentes sitios donde los estamos atacando. Continúa el narcotráfico. Tenemos 200.000 hectáreas de narcotráfico, que es el combustible de la guerra, porque hay dinero, 200.000 hectáreas hay plata. En poder de la FARC todavía, donde cultivan coca. Poder de disidencias del ELN, de los grupos del Clan del Golfo, que son autodefensas, grupos armados organizados que manejan el narcotráfico, y por eso están metidos en él. Por eso se quedan las disidencias, para mantener su aparato económico. Por eso se queda el ELN, porque tiene también vínculos con el narcotráfico, y es el flagelo y es la desgracia que le ha pasado a Colombia. ¿Hay relacionamiento entre la FARC y el gobierno de Maduro? Se ha dicho que hubo apoyo del gobierno de Maduro hacia las FARC. Las FARC viven en Venezuela. Las FARC durante el conflicto vivieron en Venezuela. Las FARC durante el conflicto, durante la guerra, fue la retaguardia estratégica de las FARC, la presencia de guerrilleros en Venezuela. Lo dicen las personas que ahora se han pasado y que han venido a Colombia por falta de comida, falta de medicamentos en Venezuela, sobre la presencia permanente de las FARC en el país de Venezuela. En todos estos años de que usted es militar, general, ¿cuál fue o quién fue el comandante en jefe o presidente de Colombia que más duramente combatió a la FARC? Bueno, cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez sube a la presidencia de la República, se estrecha ese vínculo entre la parte política y la parte militar, que no existía antes. Y lo que decía el lunes en tu programa, se elabora el plan de la seguridad democrática, la política de seguridad democrática, donde se vincula la parte política y la parte militar como un todo. Viene el Plan Colombia, hay fortalecimiento del apoyo del Plan Colombia, vienen los impuestos de la guerra, y vamos a fortalecer a unas fuerzas militares que éramos fallidas, y un gobierno fallido. Por eso
Por eso, con este fortalecimiento que se da, se entrenan a las fuerzas militares, se le da equipamiento, helicópteros, pilotos, unidades militares nuevas en las montañas, batallones de montaña que cortan los corredores de movilidad y aíslan a las FARC de las ciudades. Logramos neutralizar 22 frentes de las FARC que querían tomarse y que tenían ahogado a Bogotá. Cada frente tenía 300 terroristas. Se logró aniquilar y dejar limpio a Bogotá y a Cundinamarca, que es nuestro centro estratégico de presencia guerrillera. Entonces todo eso dio para fortalecer unas fuerzas militares que en este momento tiene la credibilidad del pueblo colombiano. ¿Y en qué momento ustedes consiguen esa credibilidad y confianza del pueblo? Bueno, se coincide la credibilidad y la confianza cuando se empiezan a dar golpes certeros y resultados. Empiezan a caer los cabecillas del Estado Mayor de la FARC, que anteriormente no se han podido tocar. Cayó el Mono Jojoy, sí, el cabecilla militar, cayó canciller Reyes, el canciller de la FARC, cayó Cano, el cabecilla número 1, y ahí fueron cayendo uno a uno. Cuando el presidente Uribe toma el mando de las fuerzas militares de Colombia en el año 2002, llegaron a ser 22.000 terroristas, fortalecidos con ese proceso de paz del presidente Pastrana, cuando se les dio 52.000 kilómetros cuadrados de libertad para ellos, que lo aprovecharon fue para entrenarse, para reclutar, para cultivar, para secuestrar, y llegaron a ser 22.000. Cuando inicia el proceso de paz, eran 5.000 terroristas. 5.000. General, usted que también conoce la realidad paraguaya, ¿cómo podemos luchar nosotros contra el EPP si justamente esa falta de confianza, esa falta de recursos, esa falta de profesionalidad, esa falta de conocimiento, esa falta de equipamiento, de tecnología, impide que uno solo, un cabecilla nomás que caiga? Nunca cayó un cabecilla del EPP. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para que pueda ser posible triunfos de parte de las fuerzas militares? Yo pienso que el ejemplo colombiano le cabe muy bien a Paraguay. Yo le estoy diciendo que nosotros éramos un ejército inviable, donde se tomaban los pueblos, los municipios en las montañas. Nosotros no teníamos cómo llegar. Asesinaban civiles, se tomaban pueblos, se tomaban bases militares completamente arrasadas y no teníamos cómo llegar. Hubo un entendimiento y una unión político-militar. El gobierno y el ejército, las fuerzas militares y las fuerzas armadas con la Policía Nacional, hubo una unión pensando en golpear a estas FARC, que fue el grupo terrorista más inhumano del mundo. Y esto nos dio que, con apoyo de los Estados Unidos, la ejecución del Plan Colombia, impuestos de guerra que pusieron el Estado y los empresarios, se fortalecieron las fuerzas militares, se equiparon, se entrenaron, se compró tecnología, helicópteros, aviación de ejército, la unión de la inteligencia militar, Fuerza Aérea, Ejército, Policía y Armada Nacional, buscando unos objetivos estratégicos, y de a poco fuimos dando resultados, que eso llegó y irradió a la población. ¿Para qué? Para que la población creyera en ese ejército. ¿Haría falta más apoyo también de Estados Unidos a Paraguay entonces? Pues no sé cómo es el apoyo acá, pero pongo el ejemplo en Colombia. El apoyo fuerte de Estados Unidos con dinero, Plan Colombia, equipamiento, fortalecer instalaciones, áreas de entrenamiento e instrucción reales de la guerra donde va a combatir, la parte psicológica de nuestros hombres, fortalecidos en la patria misma y entregados a nuestra propia voluntad a combatir estos terroristas. Usted participó, general, de todas las negociaciones de la liberación de Fidel Zavala. De acuerdo a esa experiencia, ¿qué piensa usted del EPP? El Ejército del Pueblo Paraguayo en esa época estaba iniciando, creo, 10 años, pero ya iba más adelantado que las FARC. Yo les contaba a las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque las FARC inició con las bombas, las minas quebrapatas, 30 años después. Inició con el narcotráfico 30 años después de que pierde su ideología, ya vuelven cuatreros. Acá en Paraguay, a menos escala,
Me acuerdo que en el año que estuve, en 2009-2010, pusieron un carro bomba, algo, y hubo unos policías heridos, unos muertos. Unos muertos, sí. Ya manejaban el narcotráfico con la marihuana. En esa época no se cultivaba, creo, todavía, pero sí era el paso entre fronteras. Entonces, era una guerrilla que fue auspiciada y fue entrenada por las FARC. Yo pienso que hay que fortalecer ustedes, las fuerzas militares, económicamente y moralmente. El apoyo de la población a sus fuerzas militares es fundamental. Las fuerzas militares no pueden estar relegadas, tienen que ser en primer lugar. Yo digo, nosotros veníamos de abajo y en este momento las Fuerzas Armadas de Colombia son las instituciones más queridas, con un 75% de credibilidad. General, ¿y cómo evitar las críticas y los cuestionamientos de la clase política y de las organizaciones de derechos humanos por la presencia o la ayuda extranjera, por ejemplo? ¿Cómo hicieron ustedes para no oír esas críticas de cuestionamiento de ayuda extranjera en territorio colombiano? Porque es lo que pasa acá en Paraguay. Se quiere hacer un gran operativo, no, le quieren matar, es la criminalización de la lucha social, de los campesinos, de los pequeños productores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la facilidad que nos dio es ese gran hombre que tenemos en Colombia, que es el presidente Álvaro Uribe, que se puso en su sitio, fortaleció las instituciones, escuchó a derechos humanos, lógico, los escuchó, pero primero estaba la patria, estaba Colombia, para fortalecer y acabar con ese flagelo que era las FARC. Por eso se unieron todas las fuerzas y logramos salir adelante y sentar en mesa de negociación a las FARC. Una de las cosas importantes de resaltar era que en esa época no había institucionalidad. Nuestros alcaldes y gobernadores despachaban desde las ciudades, no podían despachar en los pueblos porque existía el cogobierno por parte de las FARC, nos manejaban los dineros, amenazaban a los alcaldes, impuesto revolucionario, todas estas cosas que hay alrededor de la revolución terrorista. Entonces eso fue dando y se fue abriendo campo, se fueron liberando ciudades, inclusive Bogotá. Pero dándole también producción, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, acá en Paraguay sucede que en el campo los pequeños productores o mucha gente no se dedica al cultivo tradicional de renta, se dedica al cultivo de marihuana, cede su propiedad, cultiva, cosecha, entrega. ¿Por qué? Porque le rinde mucho más que los cultivos tradicionales de consumo. Entonces, ¿cómo combatir eso? Entonces ahí viene la empresa, la formación de empresas, a la gente ver el exterior, los empresarios en el exterior, ver la seguridad democrática en Colombia, vienen inversionistas, llegan empresas nuevas, viene empleo, hay dinero, hay divisas y eso le da un fortalecimiento a un país. Nosotros tenemos el mismo problema en las áreas selváticas donde tenemos la coca, donde el campesino no tiene las vías de comunicación y entonces le queda más fácil cultivar su hectárea de coca que la misma FARC recoge allá, le paga ya su gramaje, le paga su cultivo y le paga y no tiene que sacarlo a las ciudades. Entonces por eso el campesino que está más alejado se incluye en cultivar la coca, la marihuana, porque es más fácil para ellos, porque la misma FARC va y les paga, va y les da por su hectárea, les ayuda a montar los laboratorios y a montar los cristalizadores. Pero volviendo al tema político, la presencia norteamericana siempre es muy cuestionada en Sudamérica, en cualquier territorio. ¿Cómo ustedes lograron superar? ¿Qué se necesitó? Me habló de un líder como Uribe, pero solamente basta un líder. Nosotros hemos sido siempre aliados de los Estados Unidos. Hemos tenido mucho apoyo de ellos. Tuvimos apoyo de entrenamiento militar. Enviábamos oficiales a los Estados Unidos a entrenamientos especiales, comando, ranger, y ellos venían especializados a irradiar eso que habían aprendido en Colombia. Hubo apoyo de entrenamiento, hubo apoyo de material técnico, hubo apoyo de armamento, hubo apoyo de los Black Hawk, material helicópteros para poder llegar. Ese entrenamiento que logramos nosotros, logramos llegarle con pequeñas unidades
a la retaguardia de los guerrilleros. Cuando ellos se daban cuenta, nosotros ya estábamos detrás de ellos, y esas unidades pequeñas no tenían la misión de entrar en combate, sino de localizar. Y las tropas que estaban atrás, helicoportadas, hacían los asaltos. Entonces, esa capacidad de poder ingresar 3 hombres, 4 hombres durante un mes en la selva a localizar objetivos específicos, nos dio, le dio la desconfianza a la guerrilla de que ya a sus áreas bases, donde nadie entraba anteriormente, ya podíamos entrar. Entonces ya hubo desconfianza entre ellos. Como decíamos allá, quién era el sapo, quién estaba informando, cómo llegar, ¿Qué es el sapo? Cómo entrar. El sapo es el que sopla o dice, estamos acá, como el informante. El informante. Que es de ellos, pero a la vez de nuestro. Entonces, todo eso nos dio a nosotros el poder avanzar, porque antes patrullábamos grandes unidades, 30, 50 soldados, que eran fáciles de detectar. Cambiamos nuestra estrategia a pequeñas unidades y pudimos golpear. Después nosotros, los colombianos, nos volvimos exportadores de seguridad. Después nos pedían de todo el mundo. A Paraguay ayudaron mucho. Veníamos a Paraguay. ¿Qué hicieron concretamente? ¿De qué manera ayudaron a las fuerzas militares en el tema secuestro general? Entrenamiento. Supe que fueron a Colombia a entrenarse. Acá vinieron Gaula, policía, a entrenar tropas de ustedes en comandos para mirar el trabajo de la extorsión, y allá fueron a hacer curso de lancero, curso de paracaidista, y se entrenaron también en la parte de guerra y guerrillas. ¿Y qué más puede hacer, por ejemplo, Colombia con respecto a Paraguay? ¿De qué manera más puede ayudarle para combatir al EPP? Bueno, nosotros tenemos, yo personalmente tengo una empresa de asesorías en seguridad, y puedo participar y apoyar en ayudar en... ¿Y ha tenido contacto acá en Paraguay con las autoridades? Hasta ahora no, vamos a ver si tenemos, para mirar, en la empresa están antiguos directores de inteligencia de Colombia, del ejército colombiano, que pueden fortalecer esta inteligencia. Yo les recordaba a ustedes el lunes que una de las cosas que fortaleció nuestro trabajo fue la unión de las fuerzas y la unión de la inteligencia. Anteriormente eran los celos de mostrar resultados aparte, ejército, policía, fuerza aérea. Logramos unirnos, unir las inteligencias, que es difícil, y obtener resultados muy importantes con respecto a objetivos directamente con inteligencia exacta. Por eso pongo a la orden nuestra empresa de seguridad, empresa de asesoría en seguridad, para poder fortalecer y ayudar al Paraguay que tanto queremos. Y usted que conoce Paraguay, ¿por qué cree que el EPP los cabecillas no son encontrados? ¿Qué es? ¿La gente les apoya o le tienen miedo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo pienso que al no ver resultados, la gente le tiene miedo a poder dar información. Lo primero que tenemos que hacer es individualizar las personas con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, individualizarlos. Individualizar es ¿qué? Tener su foto, tener su perfil, qué le gusta, qué no le gusta, si le gusta el trago, si le gustan las mujeres, si sale al pueblo, cómo viste, cuál es su día a diario, cómo camina, cuáles son sus gestos, y empieza uno a conocerlo realmente. El entrenamiento directo y equipamiento de las Fuerzas Armadas paraguayas, y el apoyo de la población a esas Fuerzas Armadas para que puedan actuar. Fíjese, usted que estuvo por Paraguay, fíjese que recién hace pocos años que se tienen los visores, por ejemplo. Visores nocturnos. Para los visores nocturnos. Imagínense lo atrasados que estamos en materia de tecnología. Por eso hay que pensar en el equipamiento, en la instrucción, en el entrenamiento, en comprar tecnología, traer tecnología, material, etcétera, para que podamos fortalecer a las Fuerzas Armadas y la credibilidad del pueblo paraguayo hacia esas Fuerzas Armadas que están vistiendo el uniforme patrióticamente. Dígame, usted participó en la liberación de Fidel, estuvo en las negociaciones, ¿fueron difíciles? Bueno, la negociación con terroristas y bandidos siempre son complicadas y difíciles. Hay que saber, por eso cuando se va a hablar con esa persona, se tiene que conocer su perfil, su pensamiento y su forma de actuar, para que la persona que está hablando con él sepa cómo llevarlo y cómo minimizar
primero bajar el precio, minimizar el peligro del secuestrado y aportarle, siempre apostarle a la liberación o al rescate de esa persona. ¿Y se logró? ¿Se redujo en cuánto por ciento el...? No tengo el dato. Cuéntenos, general, ¿en cuánto por ciento se redujo el precio? Creo que un 50%. 50% de lo que han pedido. Pero no tengo cuánto pagaron, porque no hubo apertura a eso. También hubo mucho secreto en el tratamiento para la salida de Fidel, nuestro senador de ahora. Y finalmente, ¿logró hablar con Fidel después de mucho tiempo? Sí, nos encontramos en Brasil, fuimos invitados al primer foro en contra del Foro de Sao Paulo, donde pudimos hablar, dialogar, y él contar su historia y yo contar mi historia. Y nos vamos a ver mañana, creo, en un almuerzo con él, para poder dialogar y compartir, recordar esos tiempos en que él estuvo secuestrado. Y finalmente, si tuviera que darle un consejo de despedida a los paraguayos y sobre todo a los militares, ¿qué le diría? Bueno, al pueblo paraguayo, pedirles que crean en sus fuerzas militares, crean en sus fuerzas armadas, crean en su Policía Nacional. Todos cometemos errores, somos humanos. Si hay errores, pues hay que ser juzgados y sancionados. Pero les pido eso, que aporten a que esas Fuerzas Armadas paraguayas tengan fortaleza del apoyo de su pueblo y que los equipemos, les demos entrenamiento, los aportemos en tecnología para que puedan mostrar que pueden atacar y terminar al ejército del pueblo paraguayo que tanto mal está haciendo a Paraguay. Yo deseo que Paraguay siempre sea un país de paz y de tranquilidad como lo fue años anteriores y que siempre esté la prosperidad como lo he visto con todos estos edificios nuevos que hemos visto en este paso por el Paraguay de nuevo. Un abrazo para todos y que Dios nos bendiga. Gracias, general, por su presencia y por la charla. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, así está, el general Jorge Jerez, historia viviente de lo que es un soldado que ha luchado contra la FARC y también estuvo en Paraguay aportando en la lucha contra el EPP de diversas formas, aconsejando y también participando activamente en la liberación, por ejemplo, del senador Fidel Zavala. Muchas gracias a ustedes por la compañía. Hasta el próximo miércoles.